cómo descargar las boletas de tasas municipales. En www.merlo.gov.ar hacé clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en los cable operadores de todo nuestro país. Y tenemos otra vez una semana muy convulsionada, una semana de muchísimos señales políticas muy fuertes. Primero, hay un nuevo jefe de gabinete. Asume el ministro del Interior o el ex ministro del Interior, Guillermo Francos, como nuevo jefe de gabinete de ministros en reemplazo de Nicolás Posse. Toda una definición política de la presidencia de la República. Dos figuras que son antítesis, una figura con mucho diálogo político, con una figura con una muchísima exposición pública como Guillermo Francos, contrario sensu de lo que era Nicolás Posse, que prácticamente no le conocíamos la voz. El segundo dato que hay que tener en cuenta y empezar a mirarlo con detenimiento, aparte del tratamiento en el Senado de la Nación, es que el Gobierno Nacional envió al Senado de la Nación los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, digamos, para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. El tercer tema, nuevamente también nos quedamos en la Corte Suprema de Justicia, un fallo por unanimidad, que es un tema interesante también dentro de este alboroto político que tiene hoy o que transita la Argentina, es que la Corte Suprema derogó la absolución de dos empresarios muy fuertes, dueños de C5N, que son Cristóbal López y Fabián de Sousa. Un temita también por defraudación al Estado, un tema delicado en el cual la Corte por unanimidad tomó posición. Y el cuarto tema, que esto directamente contra el kirchnerismo y fundamentalmente con la figura que hoy más vuelo político está teniendo, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el juicio que se está llevando en Nueva York, Estados Unidos, la jueza Loretta Presca, que es por el tema de la estatización de yacimientos petrolíferos fiscales, habilitó que, sujeto a expropiación o a embargo, a YPF y al Banco Central, como alter ego del Gobierno Nacional. O sea, son temas que van a estar en debate, por eso lo estoy marcando, hay que seguirlos con muchísima atención. Y a su vez hoy, en el programa, nos vamos a dar un gusto grande. Nos visita el diputado nacional Ricardo López Murphy. Vamos a estar hablando con él cómo está viendo al gobierno nacional, qué perspectiva le ve, qué está sucediendo en la Cámara de Diputados con el bloque dialoguista. Bueno, de todo un poco vamos a estar hablando con Ricardo López Murphy. Hacemos una breve barrida y ya estamos con la nota editorial. Estamos transitando un momento de muchísima incertidumbre, tanto política como económica, con todas las variables económicas en baja y con niveles de consumo también en caída.
el primer cuatrimestre del año el consumo de carne cayó más del 17%. En los primeros 3 meses del año cayó el consumo de leche y en el mes de marzo específicamente cayó el 29,1%. Se cerraron 275.000 cuentas sueldo, según un informe del Banco Central. Como estamos viendo, un ajuste muy fuerte, con aumentos también que no quiero olvidarme por la importancia que tiene en el día a día el aumento de transporte, en especial el subte. O sea, una situación donde estamos transitando momentos muy difíciles y en lo político, mirando el Senado de la Nación en este momento, debido a la importancia que tiene para el gobierno nacional la sanción de leyes, ya que se está debatiendo como Cámara Revisora la media sanción de la Ley Bases y de la Ley Fiscal. Digamos, situaciones que están abriendo un panorama de incertidumbre donde el presidente a su vez está buscando nuevas inversiones, abriendo nuevos mercados y específicamente desde que empezó su función como presidente de la República, mirando específicamente al norte y estoy hablando de Estados Unidos. Una relación que le está dando muchísima importancia. Pero a diferencia de otros presidentes de la democracia, desde Raúl Alfonsín hasta Alberto Fernández, en el cual salían, viajaban, tenían relaciones con distintos estamentos institucionales, siempre, digamos, la foto presidencial o la foto de primer ministro. Javier Milei está buscando, digamos, otra línea. Es verdad que puede encontrarse con primeros ministros o con presidentes, pero fundamentalmente lo que le está interesando muchísimo, y lo está viviendo esta semana en los Estados Unidos, es el mundo tecnológico. Es el mundo del siglo XXI, en el cual la idea central que tiene es traer ese mundo tecnológico a la Argentina, que Argentina se convierta en el cuarto polo tecnológico del mundo. Pero para eso necesita tener una estabilidad política y económica que todavía no lo está teniendo. Y no es un tema menor el que estoy hablando, porque a pesar de esas vicisitudes que la mayoría de los argentinos están viviendo ante un ajuste muy feroz, la mayoría de las encuestadoras nacionales están hablando que el presidente Milei tiene un nivel de empatía con la sociedad que oscila entre los 50 y 55 puntos de imagen positiva. Y, por ejemplo, algunas consultoras como Poliarquía en su último informe habla del 57% de imagen positiva. Y el dato que hay que rescatar es que casi el 40% de la sociedad argentina mantiene su cuota de esperanza. Que a pesar de un ajuste que afecta a la mayoría de la sociedad argentina, están viendo casi el 40% de la sociedad esa luz al final del túnel que en el año 1982 Monseñor Zamoré lo dijo en el momento de tratar de negociar para evitar una guerra con la República Hermana de Chile por el tema del Beagle. O sea que hay muchísimos sectores de la sociedad argentina que quieren un cambio profundo, porque lo que se agotó, y creo que esto está jugando a favor de Javier Milei, a pesar de los números fuertes de recesión en economía y de restricción de consumo, es que las voces y las caras de la oposición tienen más que ver con el siglo XX que con el siglo XXI.
las oposiciones, en líneas generales, todavía no pudieron internalizar y hacer la autocrítica necesaria de por qué Javier es presidente de la República. Y Javier Milei, con el paso del tiempo, ya llegando a los 6 meses de gestión, empieza a entender que el personaje solo no alcanza, que el personaje llama la atención, que el personaje disruptivo maneja la agenda pública, pero que el verdadero cambio lo tiene la política. Y empieza a dar mensajes cada vez con mayor claridad hacia la política. Lo vimos el sábado último en el Cabildo de Córdoba. Muchos especulaban con que iba a ser un discurso anticasta y con una crítica feroz fundamentalmente al Senado de la Nación. Nada de eso ocurrió. Al contrario, fue un discurso amplio, un discurso de llamar a consenso para poder encontrar caminos comunes para sacar a la Argentina del estancamiento. Y me parece que el dato más significativo es lo que acaba de suceder, que es la renuncia del jefe de gabinete, Nicolás Pose, y la asunción como nuevo jefe de gabinete de Guillermo Francos. Un hombre de vasta experiencia política, al decir libertario de la casta política, pero que indudablemente es un hombre que lo que está tratando de construir puentes, no de destruir muros, como dice el Papa Francisco. Y en esa tarea están. Es de suma importancia para el gobierno nacional y para Javier Milei en particular, para poder seguir manteniendo esa brecha de esperanza que se vio muy claramente en el Luna Park en la presentación de su libro. Si uno miraba detenidamente, había muchísima juventud, de jóvenes de 14 años hacia adelante, todo un dato interesante de que la figura de Milei atrae muchísima juventud. Y el dato político para mí más significativo es muchos sectores trabajadores, clase media baja, del conurbano bonaerense, que históricamente acompañó al justicialismo en estos 40 años, pero que hoy están, y así se vio en noviembre del año pasado y en octubre del año pasado, acompañando a Javier Milei, abriéndole una cuota de esperanza, ya que lo que votaron históricamente no le generaron nuevas expectativas. Siguen con un discurso como si a la Argentina no hubiera pasado nada. Y en la Argentina pasó de todo. Creo que es muy propicio el cambio que esperemos se mantenga del gobierno nacional para poder construir puentes, para poder construir diálogo. Porque la política creo que es el arma necesaria para el gran cambio que la Argentina necesita y fundamentalmente salir de este estado de incertidumbres para que la inversión pueda venir tanto nacional como extranjera, pueda tener las bases sólidas y empezar a pensar y ver a la Argentina en una brecha de crecimiento. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios al diputado nacional, el doctor Ricardo López Murphy, y en la voz de Karina Rodríguez presentamos en sociedad al diputado nacional.
Ricardo López Murphy es economista, Master of Arts por la Universidad de Chicago, académico con vasta obra escrita, profesor de la Universidad de La Plata, así como también de la UADE, la UCEMA y la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina. Desarrolló una carrera en el segmento privado como asesor económico y consultor. En este sentido, ha asesorado al BID, al Banco Mundial y al FMI, entre otros. Fue militante de Franja Morada, donde llegó a ser el presidente del Centro de Estudiantes de Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En 2003 fue candidato a presidente de la Nación. Actualmente es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde diciembre de 2021. Breve pausa y ya estamos charlando con el doctor López Murphy. Bueno, ya estamos con el doctor diputado nacional, Ricardo López Murphy. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Y la primera pregunta sería, estos días estuve leyendo algunos números, datos duros. Caída del consumo de carne en el primer cuatrimestre del año respecto del año pasado del 17,1%. Caída del consumo de leche marzo de este año con respecto a marzo del año pasado, 29%, según el Centro de Políticas Económicas, CEPA. Según un informe del Banco Central, 275.000 cuentas sueldos menos en el primer trimestre del año con respecto al trimestre del año anterior. Y estaba viendo distintos sondeos de opinión. El presidente de la República está oscilando entre los 50 y 55% de imagen positiva. Sigue siendo, junto con Patricia Bullrich, las dos figuras con mejor imagen en el país. ¿A qué se debe? A ver, yo apuntaría a tres cosas, básicamente. Primero, que el país estaba el 10 de diciembre quebrado y con una quiebra más que fraudulenta, una quiebra con vaciamiento en una situación muy límite, muy desesperante. Yo creo que la sociedad reconoce esa realidad. Sabía que cualquiera que fuera gobierno iba a tener que enfrentar una situación muy difícil. En segundo lugar, la gente sabe que por nuestra institucionalidad el gobierno va a permanecer 4 años y ojalá todo siga correctamente desde el punto de vista institucional. Me parece que ahí hay un consenso muy grande de no cometer ningún desabrupto en ese tipo de cosas, más allá de la discrepancia que haya. Y lógicamente es como si uno se hundiera un barco y uno tiene un madero, se agarra al madero, no porque el madero sea la mejor balsa del mundo, sino porque es lo que hay y valora eso. Y en tercer lugar, porque la irrupción de una figura tan fuera del sistema ha partido las estructuras políticas tradicionales. No digo eso, no quiere decir que van a seguir partidas. Digo, el impacto ha sido muy fuerte. La fuerza que dominaba el escenario, que era Juntos por el Cambio, se ha fraccionado a nivel federal, no a nivel provincial o a niveles locales, donde ejerce el gobierno, pero se ha fraccionado a nivel nacional. Y eso, más allá de que la cooperación sí, que no es tan dramática la situación, y en el mismo justicialismo, Unión por la Patria, como quiero llamarlo, hay una disputa de poder fuerte entre Kicillof
y Cristina, entre los gobernadores, es decir, las observaciones de Aníbal Fernández a Máximo y compañía no hubieran sido posibles en otra época. Y esa disputa hace que el gobierno, en el medio de una crisis tan brutal, sea el madero, sea lo que de una manera, porque es el gobierno, tiene que estar unificado, y en el medio de una situación que sigue siendo desesperante, se lo ve como mejor que esto salga bien, porque si además tiene dificultades, Dios sabe lo que nos espera. No lo quiero hacer por la negativa, pero creo que esto que yo describo es el estado de cosas en el que estamos. Y a veces el debate se pierde porque no se reconoce el punto de partida. Yo creo que reconocer el punto de partida, el grado de deterioro profundo que había caído la Argentina, sin eso no lo reconocemos, todo lo demás no es creíble. Segundo, las dificultades que tenemos de gobernanza. Yo no sé si han visto la cantidad, el damero de bloques y subbloques que hay. Sería bueno que eso tuviéramos más cohesión, pero no es verdad, eso se hace un esfuerzo. Yo mismo integro un bloque que es muy heterogéneo, pero justamente para poder funcionar ordenadamente hemos juntado gente que es muy diferente en pero que tratan de cooperar y ayudar a que las cosas funcionen. Y además estamos con una situación, como decíamos antes de que las cámaras nos conectaran, que es muy delicada, además de los problemas climáticos y todo, la caída de precio de nuestra producción es dramática. Entonces, se conjugan una serie de adversidades y de dificultades que es lo que hay. No, y Ricardo, terminaba de ver algunos focus, y yo diría que la síntesis sería, ¿y si este hombre la emboca? Digamos, lo que uno empieza a observar en opinión pública es que hay mucho de realismo mágico, que es tan fuerte el acomodamiento familiar para llegar a fin de mes o para perder, o porque perdió calidad de vida, que no llega en el cabal. A ver, hagamos una distinción. Una que es importante es el rumbo, entendido hacia dónde vamos, hacia una economía con menos regulaciones, más de mercado, sin tanta discriminación al agro y al interior y a la producción. Una economía que intente tener menos inflación, que sus cuentas parezcan más balanceadas. Me parece que es una cuestión de sentido común. En ese aspecto yo diría el rumbo es un rumbo que es adecuado. Ahora, yo soy más escéptico sobre lo que el Fondo Monetario llama la calidad del programa. Es decir, puede ser que el rumbo sea donde vamos, pero estamos yendo a lo tumbo. Entonces yo diría, cuando subrayo por qué el apoyo y que el rumbo es donde debemos ir, no quiere decir que las cosas se hagan bien. Quiere decir que respecto al pasado y a ese camino loco y desquiciado que teníamos con los Kirchner, claramente hemos girado en una dirección que luce más plausible. Por eso digo que en esto que estaba viendo en muchos como síntesis del realismo mágico, porque está puesto en una figura. O sea, yo creo que coincido con usted, el rumbo hacia dónde va. Yo lo que estoy empezando a las luces amarillas que empiezo a notar es que en general su gestión de gobierno, la gestión de gobierno del presidente Javier Milei, hoy de por sí es de mediocre para abajo. O sea, y eso es donde esperable. No se ve, era esperable, pero yo pensé que lo iba a resolver con más equipo. Bueno, pero que no lo tiene. Exactamente. Eso yo, que me ha costado, creo que una parte de los conflictos con él vienen de ahí.
Yo hace un año atrás dije que era un partido barrial. Sí. Y eso ha generado mucho. Pero qué es lo que intenté transmitir? Era un partido que no tenía gobernadores, no tenía intendentes, no tenía diputados provinciales, tenía una base legislativa muy débil. Entonces, el evento se ocurría de que él ganara las elecciones, cosa que a mí no me parecía viable en aquel momento, digo, para ser sincero. Yo veía la dificultad de dónde sacaba los 4 o 5 mil dirigentes que hay que tener para hacerse cargo de todo el espectro del gobierno nacional. Y creo que parte de lo que está pasando es ese déficit barrial que no estuvo dicho en un sentido peyorativo, sino estuvo dicho, fue descriptivo, es una formación política muy pequeña que ha acertado en sintonizar con el clima de opinión, con el enojo, con el rechazo que siente parte de la una gran parte de la ciudadanía, con el liderazgo político, con el fracaso que ha habido, pero esa sintonía no es lo mismo que tener el equipo para gobernar. Lo que sirve para ganar la elección no quiere decir que sirva para gobernar. Sí, yo creo que esto es lo que se está viendo mucho, y en esa línea yo estoy viendo un presidente donde en la exteriorización permanente, digamos, con un lenguaje demasiado provocativo, me parece que de alguna manera lo que vimos estas últimas semanas con el tema España, en el cual es como que tiene una habilidad para poder, digamos, marcar agenda siempre, porque excepto con el tema universitario, hasta ahora la agenda siempre la marcó él, y con una dirigencia política y fundamentalmente opositora, como que todavía no terminó de internalizar lo que pasó en Argentina el año pasado. Esto último es verdad. Lo otro también, en el sentido que él no se pone filtros para opinar, y además tiene una característica que no hay que olvidar: él se siente más profeta que rey. Es decir, él se siente muy motivado en una batalla cultural a la cual le ha dedicado buena parte de su vida, y se siente más expresando eso que ejerciendo esa tarea cotidiana, rutinaria de las reuniones de gabinete, de conducir el país, de revisar el funcionamiento del Estado. Yo me imagino que se entusiasma más en esos discursos y en esas expresiones públicas y en esas contiendas que en la tarea de reunirse con cada ministro, mirar cómo va cada sector, qué mejoras hay, qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que escuchar, porque también muchos de estos el Estado tiene una dimensión enorme. Yo me imagino el ministro de Defensa que va a plantear los problemas de los radares, del control del mar, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Capital. Digamos, los problemas administrativos del Estado, la digitalización, la burocracia, los jueces, los episodios de corrupción, todo eso uno tiene que tener cierta vocación para entretenerse con eso. Me parece que la vida de él no ha sido la vida de un hombre concentrado en los aspectos ejecutivos, administrativos, sino que su vida ha estado más orientada a estos debates, a esta actividad, que lo digo con todo respeto, histriónica, o sea, toda esta tarea de comunicar, que además, convengamos, le ha dado resultado en términos políticos. Entonces, eso es difícil poner las cosas en su lugar. También es cierto a veces que hay injusticia. Yo nunca hubiera hecho lo de España, ni hubiera ido a meterme en la política de otro país. Yo creo que el país tiene tantas dificultades que lo único que me concentraría en vender cosas, en
abrir mercado, en mejorar la productividad, en atraer inversiones. Eso sería lo que yo haría si estuviera ahí. Pero a su vez también yo reconozco que él fue agredido a niveles extraordinarios por miembros del gobierno español de toda naturaleza, y después aparecen como humildes corderitos que han enfrentado a una fiera desatada. No es verdad. Lo acusaron de drogadicto, de delirante, de un hombre represivo. Es decir, fascista. Hubo de todo en la canasta. Y me parece que también es cierto que el presidente del gobierno español aprovechó la circunstancia para su elección interna, para generar una polarización con un grupo como Vox y no con el PP, que es el que verdaderamente... Que los números están dando ganador en las elecciones. Claro, al PP, por eso él aprovechó para es decir, tanto el gobierno español aprovechó esa circunstancia. Yo creo que es mutuo, ¿eh? Fue claro, mutuo, entonces creo también que en la sociedad argentina es verdad, el liderazgo se siente muy sorprendido por estas características, digamos, porque el juego político en el que fuimos entrenados, yo llevo mucho hoy, el titular de una cadena de producción me decía, yo lo conocí a usted cuando era muy chico, Y es verdad, yo en este juego estoy hace muchos años. Y nunca hemos jugado con un jugador, con un actor de estas características. Entonces, no es fácil para el sistema político institucional asir este caso. ¿Sí? Asir el caso, saber cómo es el mecanismo, no ha sido fácil. Eso. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con el doctor Ricardo López Murphy. Yo lo que veo y recuerdo hace unos cuantos años, ¿verdad? Peinamos canas, un día charlando con usted en una cena, me acuerdo que salió el tema de su paso por el Ministerio de Economía de la Nación. Y alguien le preguntó que el ajuste ese que se estaba haciendo, y alguien como que cuestionó eso, y usted dijo, lo volvería a hacer y de eso no me arrepiento. Entonces me quedé pensando, digo, era un ajustito, porque al lado del ajuste que se está dando... Es un décimo de lo que se está haciendo. Exactamente. Pero en realidad era, para que todo el mundo entienda, nosotros habíamos tenido una suerte de descarrilamiento, y era volver a poner el vagón y el tren en la vía, y era aprovechar todo el financiamiento que teníamos que nos cubría de riesgos. Para eso había que corregir el desfasaje, y era 0,6 del producto, 2.000 millones de dólares, en realidad 1.800. Y en la corrección actual es alrededor de 7 puntos del producto, o sea, de otra envergadura. Es verdad que Argentina no tenía los problemas que tiene hoy. Lo que nosotros teníamos en aquel momento, fue un momento muy desgraciado, fue una combinación de mucha mala suerte. Como dice este autor italiano Maquiavelo, uno necesita virtud y fortuna.
ese gobierno tenía mucha virtud y muy poca fortuna. Se nos habían derrumbado los precios de las commodities producto de la crisis asiática. Se nos habían cerrado los mercados de capitales producto de la crisis rusa. Debido a ambas crisis se había caído Brasil, que era una economía 5 veces más grande que la nuestra y era nuestro principal cliente. Fue un shock devastador sobre la economía argentina, que no iba a durar mucho, pero había que poder aguantar. Y en ese momento el liderazgo argentino no comprendió lo que iba a ocurrir si no hacíamos eso. Entonces, lo que se arreglaba con muy poco en marzo del 2001, en enero del 2002 fue una catástrofe. Sí, totalmente. No, pero... Por eso digo, yo creo que lo voy a poner en términos médicos, era como un tajo en el dedo gordo que yo quería que me lo dejaran limpiar, ponerle alcohol, y me decían, no, que arde, pero después se gangrenó la pierna, hubo que cortar la pierna. O sea, el costo que pagó nuestro país por no entender lo que era una corrección pequeña, pero necesaria, que se desbordó, pero en una economía que estaba muy bien organizada y muy bien capitalizada. Nos sobraba energía, teníamos buena infraestructura, teníamos buenas comunicaciones, teníamos un sistema económico muy organizado, no había retenciones, había un solo tipo de cambio, había impuestos mucho más bajos que ahora, el gasto público era mucho más bajo que ahora, teníamos un mercado de capitales muy desarrollado, teníamos empresas de servicios públicos que eran las mejores empresas del mundo. Ese no es el país de hoy. El país de hoy está devastado. Sí, y aparte con un dato, porque digamos, siempre me gusta analizarlo de opinión pública. Yo digo, cómo de alguna manera fue cambiando, donde la sociedad en noviembre del año pasado termina votando a un outsider no conocido, como... Pero es verdad también que habíamos experimentado 20 años. Sí. O sea, el populismo que hemos tenido nos destrozó el país. Y yo ahí quiero hacer una reflexión que es dura, pero que es pertinente. Mucha gente dice, qué esfuerzo enorme. Digo, pero a veces uno no sabe si de esta salimos bien, porque una vez que se ha hecho semejante desbarajuste, arreglarlo requiere virtud y fortuna. Y necesitamos tener suerte. Y no la hemos tenido. Fíjese la pérdida de la cosecha, la pérdida de los precios. Si hoy tuviéramos 15 o 20 mil millones de dólares más, estaríamos en una situación holgada. O sea, estaríamos en una rápida recuperación. Eso que el presidente dice que va a haber, que no va a haber, esa recuperación rápida necesita esos 20 mil millones que no están. Entonces yo no creo eso que dice él, yo creo que eso es una afirmación que no se va a verificar, y no está bien que pase, que haga esa afirmación voluntarista, pero digo, parte de eso es mala suerte. No se olvide que cuando usted se metió en un lío tan grande con el que estamos nosotros, además de todo necesita suerte. Sí, de verdad. Que digo, la gente que está en el campo tiene una percepción mayor de esto, porque en el campo usted sabe que usted si usa buena genética, si usa buenas prácticas culturales, si trabaja bien, eso le da una ventaja. Ahora, necesita suerte con el clima y necesita suerte con los precios. Mucha gente en nuestro país no tiene esa conciencia que tiene la gente del interior. Y acá, después de habernos metido en el lío que nos hemos metido, muchos años de hacer insensatez y disparate, volver de eso es difícil. Yo ayer, mi hermano es ingeniero, yo ayer trataba de explicarle a él que era un hombre preparado. Digamos, recuperar la confianza, la reputación, después de las cosas que hemos hecho. No es fácil, porque todo el mundo está especulando cómo van a cambiar las reglas de juego. O sea, todo el mundo diría, bueno, invierto y no me... Yo escuchaba a los productores, hoy un grupo de gente muy sofisticada que decía,
le decía a los legisladores, estabilidad en las reglas de juego. Fíjese que el reclamo es no nos hagan invertir y después cuando tengamos la producción nos prohíban las exportaciones, nos hagan esas barrabasadas que han hecho en el pasado. Y está metido en nuestro genotipo que nuestro liderazgo es manoteador. Sí, yo creo que eso está intacto. Digamos, bueno, volver a recrear la confianza va a ser muy bueno, difícil. Pero para que esto dé resultado y nos recuperemos, tenemos que recrear la confianza. Totalmente. Y eso va a ser por prueba y error. Y nos va... Yo tenía un correntino amigo mío que tenía 4 infidelidades descubiertas. Él no las contaba. Entonces decía, el país va a tener lo mismo que yo. ¿Cómo volver a convivir, a recrear el matrimonio después de lo... Y dice, cada vez fue más difícil. Bueno, también digo, es que no sé cómo lo es. Bueno, por eso él decía que requería un cambio de conducta radical y que además creyera que había cambiado la conducta. Eso no es fácil, pero... No, pero yo lo que veo, aparte me parece por otro lado, un gobierno que a 6 meses no tiene ninguna ley sancionada todavía. Bueno, pero que eso parte del partido barrial, acuérdese, Sí, ¿para qué partido claro. barrial? 15% de la Cámara de Diputados, 10% del Senado. Usted no tiene, es decir, usted necesita, que el diputado la ha tenido, la cooperación de un grupo de bloque, que hemos hecho un esfuerzo ciclópeo para que eso se encauce. En el Senado es más complejo, porque la división entre Milei y Juntos por el Cambio en las elecciones le dio senadores a Cristina que no los hubiera tenido en otro esquema. Y eso es lo que está trabando hoy las leyes. Sí, totalmente, pero digo, también tiene mucho que ver con un estilo, pero digamos, el nivel de confianza. Yo creo que es o sea, no termina el gobierno de alinear y eso con un excede discurso... al gobierno, pero eso excede al gobierno. La confianza tiene que ver también, después de esto, ¿qué? Y yo creo que la idea de que vamos a tener política de Estado, miren, yo no pido cosas extravagantes, no pido que seamos Dinamarca, pero digo como Uruguay, como Chile, donde usted cambia los gobiernos, hay pequeños toques de timón, pero no es una veleta que... No, acaso... Yo distingo, la democracia necesita que haya toques de timón, que mantenidos en el largo plazo son rumbos muy diferentes. Pero no veleta, porque si un gobierno va para acá y el otro va en dirección opuesta, al final usted en ese lugar se va. Hoy lo que está pasando, doctor, lo que uno ve en la lectura política de la oposición, hoy el que se empieza a plantear como alternativa dentro del peronismo es Axel Kicillof. No sé si llegará o no sé si se animará a encabezar el post-kirchnerismo. Digamos, es un proceso... Sí predominará. Sí predominará, o sea, es un proceso que está abierto. Ahora, en ese escenario, uno lo que ve son 2 Argentinas totalmente distintas. O sea, lo que estamos viviendo ahora y lo que está planteando el presidente de la República y mismo lo que era Juntos por el Cambio, con matices y demás, es una línea, y otra línea que es la antítesis. Sí, pero mire, ahí yo tengo un poco más de expectativa. Fíjese lo que ocurre en Catamarca, lo que ocurre en Tucumán, lo que ocurre en Salta, en varias provincias argentinas que gobierna el justicialismo no comulgan con la línea Kicillof. O sea, a mí me da la sensación que eso refleja más el entramado del Gran Buenos Aires. Y no de todo el Gran Buenos Aires, del Gran Buenos Aires oeste y sur. Pero fíjese el episodio. Yo ayer viví en la Cámara de Diputados un episodio increíble. Espinosa. Espinosa está acusado De abuso sexual. Digo, no son cosas No menores. son cosas menores. O sea, es un liderazgo que está... Si sobre esa base van a construir una alternativa, ¿cómo era que decía?
Que Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Bueno, también pasa lo mismo con el intendente de San Martín. Bueno, ahí tiene otro caso donde está acusado de episodios parecidos a los de Chocolate. Y usted vio cómo fue el descubrimiento, que es parecido al de Chocolate. O sea, estas personas recibieron un plan social y descubre ANSES que está empleado en la municipalidad. Pues no sabía nada, va a la justicia y yo no estoy empleado. Le falsificaban el documento, el empleo, o sea... Y más grave todavía, doctor, eso, porque en las filmaciones se ve fallecido, o sea, al expresidente del Consejo Deliberante de San Martín, de la gestión hasta el 2023, falleció este año el hombre, con tarjeta de débito, varias tarjetas de débito, no recuerdo el número ahora, retirando dinero. O sea, un hombre que es representante y que llega... Bueno, si la alternativa a eso, que Dios nos libre y nos guarde. O sea, eso yo digo, eso no puede ser. Ahora, no estamos hablando de un tercer escalón, estamos hablando del liderazgo. No, por eso digo, o sea... A mí me parece que eso... Cuando usted está hablando de los que gobiernan rumbos, a Chocolate, los que gobiernan San Martín, los de Espinosa, es el corazón del aparato de Kicillof. Sí, sí, a sí. ver, no estoy diciendo que Kicillof eso, estoy diciendo en su estructura. Fíjese que ayer Juntos por la Patria no pudo votar, no supo qué hacer, no pudo censurar eso. No pueden superarla. ¿Se acuerda cuando lo echaron a Devido de la Cámara? Sí. Después no. Es decir, hay momentos donde la conmoción de los episodios, los bolsos de López, los cuadernos, este episodio de abuso sexual, el otro episodio de... Bueno, yo no conocía la filmación, pero digo los episodios de... Si ese es el liderazgo alternativo, que Dios nos libre y nos guarde. No, y yo creo que es fue juzgado por la sociedad eso. La sociedad dijo eso no, o sea, el sentimiento. Por eso yo no diría que eso, yo no veo la alternativa a eso. Yo creo que a lo mejor por las características de la gestión del presidente y su rol, va a surgir una vertiente centrista, o sea, una vertiente que en el marco de ideas del rumbo oeste ofrezca una alternativa más parecida a los grupos moderados, a lo que es la calle Pou. ¿Se acuerda del discurso de la calle Pou en la Fundación Libertad? O lo que es el Partido Popular en España, o sea, una versión moderada que sea alternativa en lugar de Kicillof. Yo no subestimaría la inteligencia de esta sociedad. No, yo tampoco. Yo lo único que estoy haciendo una lectura, yo veía, por ejemplo, de lo que era Juntos por el Cambio, que bien lo aclaró usted. Una cosa son provincias, yo lo veo en provincia de Buenos Aires, que de facto todavía Juntos por el Cambio actúa. El Congreso Nacional yo diría también, o sea... también. Yo creo que hay una cooperación intensa. Después de mucho tiempo que usted estuvo cooperando, es difícil que se produzcan rupturas, pero es cierto que va a haber un reprocesamiento de los liderazgos. Yo creo que va a haber una expresión más centrista, más parecida al PP, a la calle Pou, a lo que era Piñera, como alternativa al actual gobierno, que la otra cosa, esa cosa muy marginal. Sí, yo lo que estoy viendo es una gran deflación de liderazgos. O sea, hoy creo que el liderazgo más sólido es el de Javier Milei. Lo demás está, digamos, en deflación absoluta. Y hoy todo lo que se enfrente a Milei realmente termina golpeado. Yo veo, por ejemplo, el desmoronamiento de la figura de Martín Lustó en el momento que sale con un enfrentamiento duro contra el presidente de la República, en su imagen cayó más de 20 puntos. O sea, hay digamos, una... No, eso yo creo, pero yo no diría que Martín Lustó expresa
eso que yo estoy diciendo. No, para nada. O sea, Eso no lo expresa. Yo creo que va a haber, me parece a mí como un desarrollo lógico, una validación del rumbo sin validar los modos, los estilos, los excesos. Me parece que esa competencia es casi legítima, casi imprescindible. Mientras que la otra, la de los Espinosa, la del intendente de San Martín, de los Chucos, eso me parece un elemento muy marginal. doctor, se nos acabó el tiempo, ha sido un gustazo. No, muchas gracias. Linda charla y bueno, no va a faltar oportunidad de volver a invitar. No, claro que lo vamos a hacer. Voy a hacer el cierre, permiso. Gracias. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar tiene que ver con la planta de licuefacción de gas licuado que se está en este momento disputando entre la provincia de Buenos Aires, con sede en Bahía Blanca, y la provincia de Río Negro, con sede en el río Colorado, en Sierra Grande. Y esta semana, en la provincia de Buenos Aires, en el Parlamento bonaerense, en la Cámara de Diputados específicamente, hubo una reunión que llamó poderosamente la atención. Todas las fuerzas políticas, económicas y sindicales de la sociedad de Bahía Blanca acompañaron al intendente Fernando Zubieles para apoyar que Bahía Blanca sea el centro de esa inversión de YPF y Petronas, que es para la construcción de una planta de licuación de gas, que sería una fuente de exportación muy importante y una inversión aún más importante, que transformaría la economía de Bahía Blanca. Digamos, creo, y lo he pensado mucho, es por primera vez, le diría, en muchísimos años, que todas las fuerzas políticas, justicialistas, radicales, del PRO, libertarios, estén con un objetivo común, que obviamente se agregaron las fuerzas productivas, todas las fuerzas sindicales, es decir, todas las fuerzas vivas estaban ayer en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Un dato, diría, para tenerlo muy en cuenta, y por esto lo marco, porque también abre una luz de esperanza en el cambio que la sociedad argentina viene manifestando permanentemente y que se vio reflejado, como lo hemos dicho en el editorial de hoy, en Javier Milei, presidente de la República. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Futurar, pensar y hacer. Y nos vemos la semana que viene.